Muy buenos días. Quiero, antes que nada, darle las gracias al comité organizador, mi amigo Chetaro, tenernos presente para este evento, que creo que es muy importante porque, así como dijo Ventura, los psiquiatras manejan la conducta humana. Nosotros manejamos la conducta nutricional. Y en ese sentido vamos muy a la par, como ustedes podrán ver en todo el trayecto de esta presentación, donde indudablemente tenemos cifras que llaman poderosamente la atención. Se estima que 1.200 millones de personas en el mundo tienen problemas de sobrepeso. Entiéndase, un índice de masa corporal por encima de 25. Y que aproximadamente el mismo número tiene problemas de desnutrición. Dentro de esas 1.200 millones de personas con sobrepeso, con índice de masa corporal por encima de 25, se estima que 302 millones ya están por encima de 30, que es la categoría de obesidad, como vamos a ver más adelante. Y que esa tasa de sobrepeso internacional ha ido en aumento en todos los continentes. Pero si ustedes se dan cuenta, en América Latina, que sería esta partecita de aquí abajo, llama la atención que los hombres representan un 16%, comparándolo con Sudáfrica, los hombres 8%, comparándolo con Asia 8%, Europa 14%, Europa del Este, Europa Central 12%, Estados Unidos 19%. No, en América Latina y el Caribe, los hombres están aumentando progresivamente el sobrepeso y sobre todo la obesidad. Una enfermedad considerada actualmente que era reservada prácticamente por la preocupación a las mujeres, a las damas. De forma tal que la prevalencia histórica del presente y el futuro de la obesidad, como ustedes ven en este gráfico, va creciendo y cada día es más preocupante. Y yo diría que es un problema de todo el planeta, porque indudablemente que en algún momento estamos salpicados de esa situación. Para que podamos entendernos, Adolfo Quetelet, este señor fue filósofo, agrimensor, matemático. En el año 1860 hizo un cálculo matemático y fue el que inició la fórmula de Quetelet, que hoy la utilizamos convencionalmente para calificar a una persona cuando tiene un peso saludable, cuando está en sobrepeso o cuando está obeso. Cuando el índice de masa corporal es de 25 o menos, decimos que la persona tiene un peso saludable. Cuando es de 25 a 30, el índice de masa corporal, decimos que la persona está en sobrepeso. Y cuando el índice de masa corporal es mayor de 30, ya hablamos de obesidad. Y ahí viene una serie de subclasificaciones de la obesidad. Obesidad tipo 1, 2, 3, hasta llegar a la obesidad mórbida, que es más de 40. Es importante entonces que desde ahora entendamos que el índice de masa corporal es el que nos sirve a nosotros para identificar cuándo estamos bien, cuándo estamos mal y cuándo estamos en obesidad. Pero aparte de eso, ya hay tablas simples que usted puede calcular ahora mismo cómo anda su índice de masa corporal. Si usted multiplica su peso en libra ahora por 703, eso le da un número de esa multiplicación. Y si usted multiplica su tamaño convertido en pulgadas al doble, es decir, el que tiene 5 pies tiene 60 pulgadas, la multiplica 60 por 60, la convierte al cuadrado, el primer número de su peso por 703 dividido sobre este otro número de su tamaño convertido en pulgada al cuadrado, le va a dar un resultado final, esa división,
y dependiendo del resultado, usted encasilla su índice de masa corporal. Si le da menos de 25, tiene un peso saludable. Si le da de 25 a 30, tiene sobrepeso, y si le es más de 30, entra en el rango de obesidad. Muy importante, porque como médicos debemos saber que lo que preocupaba antes, sobre todo en nuestros países de América Latina, lo que era la desnutrición, ahora se ha desbordado todo sobre el sobrepeso y la obesidad. Y esta es una enfermedad que no debe ser exclusiva de nosotros los que manejamos la conducta nutricional. En el año 95 hicimos una encuesta nacional de diabetes y ceguera con los clubes de leones a nivel de todo el país, conjuntamente con Juan Valle y el profesor México Ángeles de la Universidad Autónoma. Y en ese estudio, pues además de la diabetes, vimos algo interesante, y es que el índice de masa corporal saludable fue prácticamente igual en los diabéticos que en los no diabéticos. Sin embargo, el índice de masa corporal, ya que corresponde al sobrepeso, fue mayor en los diabéticos identificados. Igualmente, el índice de obesidad fue también mayor en los diabéticos, comparado con los no diabéticos que participaron en esta encuesta, alrededor de 5,000 dominicanos. Eso indudablemente ayudó y favoreció otro estudio posterior. En el año 98 participamos en el estudio de los factores de riesgo cardiovascular en la República Dominicana, el IFRICAR-1, donde pudimos encontrar que el índice de masa corporal de sobrepeso entre 26 y 29 era de 29.2 y más de 30 era de 16.4. Así las cosas, casi menos de un 50% entonces de los dominicanos en esa época estaban en sobrepeso. Sin embargo, el año pasado presentamos este estudio, el IFRICAR-2, el mismo estudio con los mismos parámetros en 5,000 dominicanos, y pudimos encontrar que el 26%, 26.6%, ya tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Y 31.0% de sobrepeso, es decir, entre 25 y 30. Esa sumatoria nos dice que más del 50% en este momento de los dominicanos están en sobrepeso. Uno en la categoría de 25 a 30 y otro por encima de 30. Lo cual debe llevarnos a preocupación como profesionales de médicos. Y además encontramos que midiendo la cintura había un 64.4% con el índice de cintura por encima de lo que consideramos normal, que vamos a ver más adelante. Lo doloroso de esto es que de las clases estudiadas, fíjense que el 60.5% era clase baja. En los operativos médicos que hicimos a nivel nacional, el 60.5% en el cuestionario correspondían a dominicanos de la clase baja, lo cual quiere decir que el sobrepeso y la obesidad está aumentando en la pobreza, porque los pobres comen lo que aparezca y lógicamente siempre cargado de carbohidrato y de grasa. Ese índice de cintura es la preocupación del momento, porque a través de ese índice se identifica la obesidad visceral y abdominal, y también se identifica la resistencia a la insulina. Por eso existen índices, cortes, donde para los hispanos más del 90 centímetros de índice de cintura en el hombre y en la mujer ya puede significar esto, que está acumulando grasa en la cintura y que puede esto elaborar a su vez hormonas, como vamos a ver más adelante, que resultarían tóxicas para la funcionalidad del organismo. De manera tal que hoy hablamos en nuestro lenguaje que la resistencia a la insulina se acompaña de un proceso inflamatorio, produce hipercoagulabilidad, produce dislipidemia, produce hipertensión arterial, y todos estos cambios ya se han evaluado desde hace muchos años. Este es un estudio que se hizo, el famoso estudio de las enfermeras en Estados Unidos, donde midiéndole la circunferencia de la cintura se pudo ver que a medida que aumenta la cintura, el índice de cintura, también aumenta el riesgo de enfermedad coronaria.
Así las cosas, hoy en día se conocen los cambios internos que se producen en la célula adiposa. Anteriormente se consideraba que la célula grasa era un depósito de grasa, era algo inerte. Sin embargo, hoy se ha identificado una serie de hormonas internas. Anoche se mencionaron las interleuquinas, factor de necrosis tumoral, la dipsina, la disminución de la adiponectina, el aumento del PAI, el activador del plasminógeno, y todos estos cambios indudablemente que llevan a lo que son las comorbilidades del sobrepeso: dislipidemia, hipertensión, proceso inflamatorio, la arterioesclerosis y la trombosis. Pero ahí no para todo. Se ha podido ver que hay cambios también de otras hormonas que conjuntamente con las anteriores lleva al proceso de la diabetes tipo 2. Por eso el sobrepeso, la obesidad están íntimamente ligados con la aparición de la diabetes, y hoy en día se emplea el término de diabesidad por la combinación de diabetes y obesidad. Se sabe que en ratones que se han convertido de manera genética en OV, el patrón genético OV, la leptina, que es una de las hormonas que se modifica en la obesidad, cuando se reduce, produce obesidad, hiperfagia, dislipidemia, y de ahí han surgido una serie de situaciones que ya especifican cómo el cuadro de resistencia a la insulina se acompaña de una serie de alteraciones clínicas que son causantes de comorbilidades, y aquí indudablemente que faltó ponerle lo que son las alteraciones conductuales que esta resistencia a la insulina desempeña. De todas maneras, lo más importante es que la insulinoresistencia está íntimamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares y que está presente en más del 80% de los diabéticos tipo 2, que duplica el riesgo de eventos cardíacos y que es responsable de la mitad de los infartos agudos miocardio, sobre todo en pacientes diabéticos. De ahí que hay que prestarle atención a esto, porque la evidencia demuestra, como lo hizo el estudio de Framingham en edad de 40 años, en el 2003, la población de Framingham, que se ha estudiado ya van por 3 generaciones que se estudian, donde se ha podido ver que en la columna en blanco corresponde al sobrepeso, cómo se disminuye el periodo de vida útil al que tienen derecho esos ciudadanos por estar en sobrepeso, en mujeres 3.3, en hombres 3.1, y cómo se reduce el periodo de vida útil en los que están obesos, en mujeres no fumadoras 7.1 y en hombres 5.8 años. Estas evidencias, pues lógicamente, son las que llaman la atención para que nosotros los clínicos no olvidemos lo que ocurre cuando ingerimos un sándwich, cuando ingerimos un desayuno, un mangú con huevo y cebollita. ¿Qué es lo que pasa internamente en nuestro organismo cuando ingerimos un plato de frutas? Aquí se ven, al ingerir alimentos, cómo reaccionan estos órganos vitales y de qué manera esos órganos van fabricando y elaborando sustancias que de alguna manera van a actuar sobre el cerebro. Una de forma positiva, incentivando y estimulando el cerebro, y otra de forma negativa, inhibiéndolo. Y ahí es que participa seriamente entonces el manejo conductual a nivel cerebral de los pacientes que están en sobrepeso y de los pacientes que están en obesidad. Porque estas hormonas que participan activamente tan pronto nosotros ingerimos nutrientes, pues indiscutiblemente que desencadenan todos estos cambios que incluyen el hígado, el páncreas, tejido adiposo y las glándulas suprarrenales. Pero no podemos olvidar que también hay factores externos, como son las emociones, la característica de la comida, el estilo de vida, el ambiente social, que también influyen sobre el cerebro, y son condiciones donde participan prácticamente los manejadores de la conducta humana, como son esta población. Por eso hablamos hoy de que en el centro del cerebro, detrás de la hipófisis, en el hipotálamo específicamente, existe un barostato que tiene 2 centros, uno del hambre y otro de la saciedad, y que está influenciado
por los cambios gastrointestinales, metabólicos, hepáticos, del gusto, de la masa adiposa, que está también influenciado por las costumbres familiares y sociales, que está influenciado por los hábitos que tenemos automáticos, si se quiere, por las características exógenas, por el aroma, por el gusto, por el momento, por el lugar, por el horario, por las vacaciones. Es decir, este centro, este barostato del apetito tiene esa influencia que no se queda simplemente con lo biológico y lo orgánico, sino que el medio ambiente lo contamina. Está influenciado por la decisión, el control voluntario del barostato que muchas veces queremos hacer, y por supuesto las emociones, que mucho se va a hablar de ella a través de este foro internacional: la ansiedad, la depresión, el aburrimiento, la frustración, la comida. De manera que comer tiene una amplia gama. Si ustedes ven, comienza con el hambre, se abre el apetito, comer no motivado por el hambre, por lo que llamamos antojo, el automático, pero hay uno que es el apetito emociógeno, que uno se emociona viendo comer a otro. Entonces, ¿qué estamos viendo en la realidad? De la comida tradicional a la rápida, a la refinada y densa, y parecería como que, así como hay un calentamiento global, estamos provocando un engordamiento global. Y eso comienza desde la infancia, como ustedes pueden ver en esa lámina. Nuestros niños están aumentando de peso y paradójicamente en la prehistoria el hombre, para nutrirse, consumía lo que podía cazar, lo preparaba de manera, si se quiere, folclórica, rústico, pero ahora tenemos la industria de la alimentación que nos promueve gusto, sabor, color, lo que queremos. Pero además de eso, cada día son más grandes las porciones de los alimentos que nos oferta la industria. Y no solamente eso, sino que tenemos la opción de comer fuera de la casa o que nos lo lleve un delivery. Pero más que eso, lo tenemos en los celulares ya. Tenemos los esquemas nutricionales en los celulares, que dándole a un botón, ya el delivery sabe que usted está pidiéndole un servicio de comida. Con toda esta guerra, indudablemente que el barostato emocional de la inteligencia y de la voluntad, la reacción a provocarnos nosotros un estado de desnutrición para controlar lo que es la ingesta de nutrientes, se hace difícil, y eso produce excusa y comienzo mañana. Por ejemplo, lo que estamos aquí, vamos a comenzar el lunes porque no podemos pasar factura hoy ni mañana. Es decir, que empezamos el lunes. Tenemos esa excusa. Indudablemente que ese hipotálamo de los instintos se sobrepone a la corteza cerebral, se sobrepone a la inteligencia y a la voluntad. Nadie quiere ser obeso, pero justamente la sociedad discrimina. Inclusive no es por falta de motivación, pero ustedes han escuchado ya informaciones de que hay líneas aéreas que cobran el pasaje doble a los obesos, y no hay que dudar que lo vivimos diariamente en nuestras calles. Cuando un carro está esperando, ve a un gordito, pues el chofer lo deja y sigue para adelante porque prefiere montar 2 pasajeros adelante y no un gordito que le va a pagar un solo pasaje. De forma tal que esa discriminación existe, y lógicamente todos sabemos mucho de cómo bajar de peso. Hay libros por pila, hay internet, no es por falta de conocimiento, sino es por falta de concentración y manejo de lo que es el termostato que tenemos en el hipotálamo. ¿La comida es solo caloría? No, realmente tiene también un valor simbólico, tiene un llamativo, tiene una respuesta y una reacción. Hay comidas que sí siente uno que le despiertan más ansiedad. Por ejemplo, de los macronutrientes, cuando nosotros ingerimos comidas azucaradas, a las 2 horas de haber ingerido algo azucarado, ese páncreas y esa insulina que se fabrica despierta un estímulo a nivel del hipotálamo que produce mucha ansiedad, y lo que uno busca casi siempre es algo más azucarado. Entonces se colocan 6 comidas al día. Desayuno, un sándwich con chocolate. A las 10:30 de la mañana usted está buscando algo porque
el chocolate le abrió el apetito. Y casi siempre es un pastelito con una gaseosa o un jugo. A las 2 horas, después que se cumple el ciclo biológico normal, usted está buscando su comida normal. Pero si le agrega un postre, a las 4 de la tarde quiere un heladito o un dulcito. Y a las 6 de la tarde está comiendo y hace un postrecito después de las 6. Después que termina la telenovela en la noche, come algo antes de acostarse. Todo ese ciclo normal es inducido por el aumento en la cuota de carbohidratos diariamente. ¿Qué ha pasado a nivel político? Las Naciones Unidas, en el 2011, del 19 y 20 de septiembre, en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, en su asamblea, le puso atención a una inquietud universal. El 63% de las actas de defunción a nivel internacional corresponden a lo que llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles. Esas enfermedades crónicas no transmisibles son las cardiovasculares, la diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas. En cada una de ellas participa activamente, quizás como un ente dominante o cuasi dominante, el sobrepeso y la obesidad. Y fíjense qué recomendaron ellos en ese momento. Hay que eliminar el consumo de tabaco, hay que evitar las dietas malsanas, hay que aumentar la actividad física y hay que controlar el consumo nocivo de alcohol. Porque ustedes saben que se permiten unas copitas de vino, en el hombre 2 copas de vino diarias, no acumulable para el fin de semana, y en la dama 1 copita diaria. De manera tal que fíjense que en el hipotálamo entonces nosotros tenemos un centro que maneja muy bien el núcleo arcuato, que recibe incentivos, estímulos del tejido adiposo a través de la leptina, del sistema gastrointestinal a través de las hormonas gastrointestinales, del GLP-1, la grelina, el polipéptido II, la colecitoquinina, y todo esto va a influenciar el hipotálamo. Hay una relación directa entre lo que nosotros consumimos y lo que pasa como reacción en el hipotálamo. Y de esa manera es que nosotros funcionamos con ese varostato que tiene un índice que todos lo conocemos. Cuando estamos satisfechos se cierra el centro del apetito. Cuando tenemos mucho tiempo desocupado, entonces se abre el centro de la saciedad. Se han visto, digamos, específicamente con las anfetaminas, cómo se controla, que fueron de las primeras sustancias que inhiben los núcleos arcuatos, sobre todo del hipotálamo, y cómo se controla el apetito en ese caso. Pero indiscutiblemente que el tejido adiposo ocurren cambios hormonales, como sobre todo de la leptina, y para mantener ese equilibrio se necesita una ingesta de comida equilibrada con una eliminación de calorías. Entiéndase que usted, así como come, así mismo tiene que hacer actividad física para poder mantener esa balanza equilibrada, porque de lo contrario puede entonces agravarse la situación, ya sea que la balanza se equilibre hacia la sobrenutrición o a la desnutrición. De manera tal que cuando nosotros estamos en el ambiente, fíjense cómo esta amiga le pide a su compañera que dónde está y el joven que conoció por internet, y ella está degustando una comida hipercalórica como es el postre. Indudablemente que las emociones también tienen que ver con el estímulo del sistema límbico. Ahí viene el apetito emociogénico que va sobre el hipotálamo, ahí se desencadenan los cambios que hemos mencionado y que son gratificados por ese chocolate, que es un simbolismo de lo que es la sobrealimentación y que indudablemente llega a la corteza cerebral todos estos cambios. Mientras más nosotros tenemos este tipo de reflejo, es indudable que lo que la vida nos lo niega, las calorías nos los engañan. Tenemos que ver entonces cómo se produce un círculo vicioso entre la ansiedad, soledad, la depresión, la autoestima baja, las frustraciones. Abren el apetito emociógeno, eso desencadena comer en exceso, nocturno, comida chatarra, a cualquier momento,
indudablemente que eso produce una mala adaptación psicosocioeconómica y de ahí se deriva que vuelve otra vez a agudizar el estado depresivo, al estado conductual alterado. Ese cuadro simboliza indudablemente todo lo que nos pasa en estos casos, porque nosotros, mientras vida tengamos, vamos a estar comiendo, y ustedes saben que la realidad nos hace comer durante momentos tristes, pero también en los momentos de alegría. Para ustedes, la tríada cognitiva y negativa de Beck es muy conocido. Esa tríada, pues lógicamente, se asocia, se acerca a los cambios que ocurren en el paciente que está en sobrepeso. No hay que dudar en una ilusión eumórfica, la paciente que se considera que está en buen peso y que cuando se ve en el espejo, pues esa imagen que le refleja, pues la hace sentir contenta, pero no solamente es en las damas, también en los hombres, de forma tal que es una situación ambiental que nosotros vemos en la práctica diaria. Se estima que existen factores socioeconómicos que derivan en este aumento de peso progresivo que nosotros tenemos. La nueva afluencia de recursos, la vida urbana comparada con la rural, con los barrios, comer fuera de la casa, lo tradicional versus las comidas de la industria. Es decir, que todos estos son factores que podrían estar agravando la conducta nutricional del ser humano en el momento, pero de lo que sí debemos estar con nosotros conscientes que se necesita empoderar al ciudadano, en este caso a nuestro paciente, con conocimiento para desenmascarar una motivación y una voluntad que le permita mantenerse esa perseverancia durante el tiempo y lograr una pérdida de peso, porque si no, eso ocurre un bloqueo que puede durar meses, que puede durar semanas, que puede durar años. Ese empoderamiento, lógicamente, muchas veces queremos lograrlo, pero se necesita una reacción neurohormonal y en eso deben ustedes participar, porque si no, de otra manera, provocando un estado de desnutrición orientado profesionalmente, que es lo que se busca cuando hay sobrepeso u obesidad. No hay dudas, como lo dijo Botero, y Carlos se fue, López Jaramillo, colombiano, hay una influencia genética en la presencia del sobrepeso y la obesidad. Y ahora se habla más de la epigenética, que son las alteraciones en la expresión de los genes que resultan de cambios en la estructura de la cromatina sin que se altere la secuencia del DNA. Y esta epigenética pues cambia algunos de los componentes del DNA, la metilación de la citosina y guanina, modificaciones de las histonas y remodelamiento de la cromatina. Y ahí se ve ya gráficos que se han obtenido de cómo se modifica el mensaje genético y que transfiere la enfermedad de una generación a otra, sobre todo el sobrepeso y la obesidad. De manera tal que hoy se sabe que cuando hay desnutrición en el útero, en los niños, esto condiciona a una abundancia de calorías. Casi siempre esta situación se la pegan a la suegra o a las abuelas, de que le dan más comida de la cuenta a los muchachos, y por eso nacen pequeños, desnutridos, y al cabo de poco tiempo ya están gorditos y rechonchos. No, lo que pasa es que hay un mensaje epigenético en el útero, y esa epigenética y esa transformación de los genes ha llevado a muchos investigadores a entusiasmarse en la elaboración de una vacuna preventiva contra la obesidad. Esperemos que sea una vacuna que vaya directamente a trabajar sobre el varostato que tenemos en el hipotálamo, porque ahí es que está la debilidad que nosotros tenemos. ¿Y qué cambio de humor y de conducta tenemos nosotros en aquellas pacientes que tienen el síndrome del yo-yo, que bajan y suben cuando tienen un compromiso social, una boda, una fiesta, bajan de peso, pero lógicamente vuelven otra vez y adquieren? Esto disturbia, por decirlo en términos cibaeños, desequilibra lo que es el varostato y produce siempre un rechazo. De forma tal que nosotros tenemos una combinación, factores genéticos, tenemos la epigenética alterada, pero también tenemos factores ambientales que combinados hacen
que el ciudadano aumente de peso y pueda desarrollar lo que es la obesidad con todas las comorbilidades que le acompañan. Casi siempre tenemos un perdón metabólico imaginario. Hacemos una comida abundante de calorías y pedimos el café con edulcorante. Ese es el complejo de culpa que desarrollamos casi siempre. Y eso ha llevado inclusive a inquietudes políticas. Este es el alcalde de Nueva York que propuso prohibir las bebidas gaseosas. Ustedes saben que en Estados Unidos todo es grande. Los gaseosas las sirven en floreros. Yo no digo que son vasos, son floreros de gaseosa. Y si le da un vaso pequeño, le abren la tubería de la nevera para que usted se sirva cuantas veces desee. Entonces él propuso que los envases grandes, los super big, fueran eliminados de los servicios de restaurante. Sin embargo, esto despertó muchas inquietudes y al final no hacemos nada con prohibir un super big si usted se puede tomar 3 pequeños. O sea que al final de esta medida política, aunque a Bloomberg lo están pidiendo muchos países donde la prevalencia de sobrepeso y obesidad está aumentando. No hay que olvidar que estamos en una época cibernética donde los monitores están trabajando en contra de nuestra delgadez, los videojuegos, el internet, las tablas, el iPhone, todo lo que es el modernismo cibernético. Y se han hecho revisiones, una revisión, un metaanálisis de estudio clínico con pérdida de peso, donde se puede ver en morado o azul, si lo ven, que fueron los que más rebajaron de peso por la ayuda de cuando estaba la sibutramina en el mercado. Después, de diferentes modalidades se pierde peso. Eso quiere decir que usted puede perder peso con cualquier dieta. Pierde una semana peso o 10 días, pero después de ahí necesita el soporte y la ayuda profesional para poder seguir, porque si no, vuelve otra vez para atrás, con el inconveniente de que causa frustración. Comencé la dieta, rebajé 10 libras, pero a los 15 días volví a aumentar. Entonces, eso frustra y casi siempre abandona el deseo y la voluntad de someterse a un orden nutricional. Cirugía bariátrica, que es, digamos, la decisión muy moderna que se está aplicando en el momento y que se ha visto que realmente se baja de peso. Esa es una decisión mecánica que, lógicamente, al perder peso influye sobre todo el juego hormonal que nosotros hemos hablado, reduce todas esas hipersecreciones hormonales, es una reducción de peso brusca. Ahora lo que estamos viendo es que después que hacen su proceso de reducción, después de 3 a 5 años, están volviendo a aumentar, porque no se hizo el trabajo en el varostato hipotalámico, donde están producidas las hormonas que nosotros hemos visto que inflaman el hipotálamo durante el proceso de la obesidad y que nosotros con cambios y costumbres nutricionales debemos reducir. Esa obesidad hipotalámica, como se le llama ahora, es la que nosotros tenemos que enfrentar, porque es como si fuera una inflamación, donde la conducta de nuestra alimentación puede producir pérdida de neuronas, de gliosis, resistencia a la leptina e insulina y un reajuste del varostato. De forma tal que en la obesidad ya vemos que hay resistencia a la leptina. Acuérdense que cuando baja la leptina aumenta la obesidad y ahora lo que se está viendo es, bueno, los ácidos grasos que consumimos producen resistencia de la leptina. El estado proinflamatorio de las interleuquinas, de las citoquinas que mencionamos, producen una resistencia a la leptina. La idea es que ciertamente hay una relación del páncreas, del tejido adiposo, hay una relación con el hipotálamo directa a través de vías eferentes neuronales, y que eso pues lógicamente produce una elevación en la reacción contra la pérdida de peso. Se nos hace más difícil la pérdida de peso por estos cambios metabólicos, y por eso los manejadores de la conducta humana deben estar capacitados para entender todos estos cambios y manejar a esa población que no se adapta a llevar 6 raciones nutricionales al día pequeñas para lograr vencer lo que es el sobrepeso
y la obesidad progresiva. ¿Quién tiene la culpa? Los carbohidratos, la grasa, los chocolates, el índice glucémico, los McDonald's, la Coca-Cola, la proteína, la comida procesada. Realmente es las calorías. El aumento de las calorías en el patrón nutricional diario es lo que tiene la culpa, y de ahí debe venir el control de las porciones. El manejo conductual, entonces, ya en el paciente que está en sobrepeso, deben ser lo que yo llamo las comidas habladas. Tienen que ser comidas gratificantes. No se trata de un castigo, no se trata de una persecución, no se trata ni siquiera de hablar de dieta, sino coordinar lo que vamos a comer dentro de las limitantes que le proporcionan sus condiciones económicas, las limitaciones sociales que pueda tener. Por eso hay que individualizar la dieta día por día y negociarla con el paciente según sean sus actividades, porque no puede haber un patrón, una hoja que le demos a cada paciente con una rutina de lo que debe hacer. Eso debe ser consensuado y hablado entre el paciente y el médico. Porque hay, por ejemplo, la dieta del fin de semana. Estamos aquí. ¿Este es el momento de ponerse a dieta? No, no es verdad. Este fin de semana nosotros no podemos ponernos a dieta. Comenzamos el lunes, le dije. Por eso el médico tiene que captar el mensaje. Me voy para un resort. Doctor, me voy para un resort. ¿Qué como? Entonces usted tiene que recomendarle a ese ciudadano una guía de cómo debe alimentarse en el resort. Yo he tenido la experiencia de pacientes que han ido a crucero. Tuve una paciente con antidepresivo que le fue a un crucero y bajó 7 libras en 10 días. Increíble. Bueno, no cualquiera dice, pero era que estaba loca. No, lo que pasa es que le organicé y la puse a comer carne con ensalada y ella lo entendió. Y se alejó de los azúcares y se montó en la bicicleta del crucero y vino con 7 libras menos. Pero ella estaba en tratamiento con antidepresivos porque había un problema de depresión que había que corregir. Entonces, hay situaciones donde los pacientes me dicen, doctor, pero yo como ahora más que como que antes, y antes comía menos y no rebajaba, y ahora usted me da más comida y rebajo. Eso es un asunto de desequilibrio emocional. Eso lo dice, ahí está el diagnóstico hecho. Es decir, que son personas que se autocastigan, y cuando hacen ese autocastigo consumen una dieta muy baja en calorías que se tolera 48 a 72 horas. Más de ahí no se tolera. Aparte de eso, el mismo metabolismo, cuando uno lo castiga con dosis irracionales de calorías muy bajitas, el mismo hace digamos un fenómeno de rebote y vuelve a aumentar. Una excusa que siempre encuentro: las mamás o los papás obesos que llevan a sus hijos al consultorio. Esta es la última oportunidad. Yo vine, doctor, donde usted, pero el papá no se ha enterado, no quiero que se entere. Entonces hay una influencia, si se quiere, genética, ambiental de los padres, pero los padres quieren que sea la niña la que baje de peso cuando ellos están en sobrepeso. Manejo de conducta. Cuando nos pesamos en la casa, los que son fanáticos del peso en la casa y están en un proceso, un programa, buscando ayuda profesional, se pesan en la casa y encuentran que han bajado de peso. Van a la oficina o al trabajo, están celebrando un cumpleaños, dame un pedazo de bizcocho porque yo me pesé esta mañana en la casa y estaba bajita, había perdido peso. Y entonces sencillamente aumentan de peso en los días sucesivos. Pero si usted se pesa en la casa y encuentra que está igual de peso o que ha aumentado de peso, va a la oficina y están celebrando el cumpleaños y de rabia se olvida de la dieta, la manda para el zafacón y come una ración doble del bizcocho que están celebrando el cumpleaños, y de esa manera pues también aumenta de peso. Estos son cambios conductuales de la práctica diaria. Por eso manejar a un paciente desde el punto de vista psicoconductual hay que sacarle la balanza del closet, porque si es de la que se pesan 8 y 10 veces al día, están perdidas, porque ahí tiene las dos, los extremos y la gratificación que eso representa. Por tanto, en conclusión, pesarse en la casa sigue siendo malo cuando uno quiere bajar de peso. Está el de la bicicleta. La bicicleta tiene 2 ruedas, tiene una cadena. Nosotros le damos pedales y esa bicicleta camina. Si a esa bicicleta nosotros le introducimos un palo de escoba, a la cadena se tranca, no camina. Cuando usted está en un programa nutricional
la combinación de las comidas del lunes van con la del martes, la del miércoles, la del jueves. Y entonces, ¿qué vemos nosotros en la práctica? Doctor, pero yo le hago bien la dieta. Y yo le pregunto, ¿y cuando tú fuiste donde la comadre, me invento que fue donde la comadre, y te brindaron café, el café tenía azúcar? Ay, sí, tenía azúcar. Bueno, ese poquito de azúcar, tu cuerpo lo asimiló con tanta fuerza que reaccionó como si le hubieran agregado 5 cucharas de azúcar. Tú fuiste al cine y te tomaste medio vasito de refresco rojo porque al hijo tuyo se antojó de ese refresco rojo. Medio vasito, el cuerpo, cuando nosotros lo tenemos a un régimen organizado que está quemando grasa, ese medio vasito se transforma como si se hubiera tomado el litro. Entonces, ahí viene el comportamiento que nosotros siempre le llamamos la atención a nuestro paciente. Un pedacito de varilla pequeño, que es de metal, usted se lo pone a cualquier bicicleta y también le tranca la cadena. De forma tal que no tiene que ser con una comida abundante que usted dañe el ritmo de alimentación cuando está régimen para bajar de peso. Con un chin, eso puede dar al traste con su seguimiento. Por eso insistimos mucho que el chin, típicamente conocido en nuestro país, para los amigos del extranjero, el chin puede dañarle a cualquiera el patrón de alimentación que se le ha recomendado. Y otra de las características que vemos, tenemos un gimnasio en la casa, máquinas sofisticadas que sirven para hacer 12, 18 ejercicios en un momento, pero lógicamente la máquina termina en una esquina cargada de ropa y es el biscuit más caro que tenemos en el hogar. De forma tal que así el manejo del sobrepeso y la obesidad cada vez se hace más complicado, inclusive para nosotros como manejadores de la conducta nutricional. No quería terminar sin estuve revisando este metaanálisis de la relación directa que hay entre la depresión, el sobrepeso y la obesidad, donde se puede ver que los que tienen un índice de masa corporal mayor de 30 tienen una mayor valor de P significativa que los que tienen un índice de masa corporal en sobrepeso, de relación entre lo que es la obesidad, el sobrepeso y la depresión, y que igualmente los que son obesos se acercan mucho a la depresión, pero también los que están deprimidos se pueden hacer obesos según este metaanálisis. De forma tal que las estadísticas, las evidencias demuestran, aquí hay múltiples estudios que se tomaron para analizarlo y ver cómo tenían depresión, síntomas depresivos clínicamente diagnosticados y cómo se relacionaron con el sobrepeso y con la obesidad, donde íntimamente hay una relación unívoca. En resumen, podemos decir que la obesidad se inicia el sobrepeso con la naturaleza humana, que luchamos en este momento con un ambiente obesogénico y sedentario, que se mantiene por una inflamación crónica del hipotálamo y que indudablemente produce grandes cambios en el humor. Si no, pregúntenselo a Juanita. Cuando llegó Juanita, ella puso esta oración: Señor, si yo no puedo adelgazar, haz que engorden todas mis amigas. Muchas gracias.